El acoso laboral es un proceso de 4 fases. Primera fase, fase de conflicto. En esta primera fase surge un desencuentro entre personas, un conflicto puntual de intereses distintos. Esto es algo que con normalidad se produce en todas las organizaciones laborales. La mayoría de estos conflictos se resuelven por canales normales de convivencia. Sin embargo, también es posible que algunos de los conflictos no se resuelvan dando paso a la siguiente fase. Segunda fase, fase de mobbing o estigmatización de la víctima. Los conflictos no solucionados y ocurridos en la fase de conflicto se van enquistando con el tiempo y adoptando ya un propósito de perversión y hostilidad de una de las partes, estigmatizando a la víctima, negándole la realidad, inhibiéndola de su trabajo habitual, de su posibilidad de comunicarse, etc. Lo que al comienzo tal vez fuera un conflicto entre 2 personas puede llegar a ser un conflicto de muchas personas contra una con la adopción de comportamientos hostigadores grupales. La prolongación de esta fase es debido a actitudes de evitación o de negación de la realidad por parte del trabajador, víctima, de otros compañeros no participantes de sindicatos e incluso de la dirección. La indefensión, la inhibición del afectado a la hora de denunciar estos hechos, la dificultad probatoria y las carencias del sistema judicial permiten la prolongación en el tiempo de esta fase. Tercera fase, fase de intervención desde la empresa. En esta fase, y dependiendo del lugar, legislación y estilo de dirección de la empresa, se llevarán a cabo una de las siguientes opciones. Opción A, solución positiva. Se llevarán a cabo una serie de medidas desde algún escalón jerárquico superior, el departamento de personal o la dirección de la empresa, encaminadas a la resolución positiva del conflicto, cambio de puesto, fomento del diálogo entre los implicados, etc. Y la opción B, solución negativa. Se llevarán a cabo medidas tendentes a desembarazarse del supuesto origen o centro del conflicto, contribuyendo así a la mayor culpabilización y sufrimiento del afectado. Estas medidas van desde las bajas médicas sucesivas, que conllevan el alargamiento o el aplazamiento del conflicto, hasta el despido del trabajador afectado o la pensión por invalidez permanente. El resultado de elegir esta segunda opción sería el paso a la cuarta fase. Cuarta fase, fase de expulsión o marginación. En esta última fase, la persona acosada sufre un importante deterioro de la salud que se concreta en una secuencia repetida de bajas y reincorporaciones que solo alargarán el conflicto hasta el regreso del trabajador, ya que se produce un aumento de la estigmatización del acosado frente a la empresa, que dispone de más argumentos para responsabilizar del conflicto a los problemas psicológicos de la víctima. En este punto, la definitiva resolución del conflicto significa la expulsión de la víctima de su puesto de trabajo o incluso del mercado laboral. En esta situación, la persona subsiste con diversas patologías consecuencia de su anterior y anteriores experiencias de psicoterror, y se pueden deducir las consecuencias físicas, psíquicas y sociales que para el afectado tiene este fenómeno. Obviamente, el desarrollo de todas estas fases implica la no resolución del problema en ninguna de ellas.